Quiero compartir con ustedes una predicación. Está en Lucas 19, del 1 al 10. La pueden buscar. Es la historia de Zaqueo. ¿La conocen o no? ¿Sí? ¿No? ¿No fueron a la escuela dominical? ¿Tienen que volver entonces? Con los niños. Zaqueo es una historia muy entretenida. Se trata sobre Jesús va y entra en la ciudad, y Zaqueo era el jefe de los publicanos, un cobrador de impuestos, una persona muy importante, muy rico, pero él tenía una condición que le dificultaba. Él era chiquitito, era pequeño. Entonces, desde chiquitito, cuando yo era muy pequeño, nos hacían hacer muchas cositas con artes manuales, por ejemplo. Él, para ver a Jesús, se subió a un árbol, a un sicómoro, y a nosotros nos hacían dibujar el árbol y hacíamos que Zaqueo subiera. Muchas cosas muy entretenidas. Entonces, cuando me acordé y Dios me llevó a esta historia, la verdad que creo que no la había predicado nunca, y me acordé muy de niño. Zaqueo. Pero antes de entrar a Zaqueo, quiero contarles una historia. John Newton. ¿Conocen a John Newton? Sí. El primo de Isaac Newton. No tienen nada que ver. John Newton es un hombre que quiero contarles extractos de su vida. Él a los 19 años zarpa con el primer barco desde Inglaterra, y en ese primer barco él se encarga principalmente de controlar a los esclavos negros para que estos hicieran las labores dentro del barco. Con el pasar de los tiempos se volvió muy importante, y John Newton se formó como uno de los grandes empresarios en vender esclavos negros. Y empezó a vender esclavos negros. Decían que era una persona de muchos recursos, principalmente por su tarea de explotación frente a los esclavos. En un momento puntual de su vida, viene una tormenta, vienen dificultades, y él decide hacer algo: doblar sus pies ante Dios. Cuando él dobla su rodilla ante Cristo, su vida cambia. No solamente cambia, sino que cambia en 180 grados. Él decide dejar de traficar esclavos para empezar a ser uno de los principales defensores de los esclavos, promoviendo leyes y yendo en contra del tráfico de esclavos. Y no solamente eso, sino que empieza a trabajar con hermanos negros al punto que empieza a adquirir algo, y aprendiendo de uno de ellos algo precioso, que era la creación de himnos. John Newton, cerca de sus 50 y tantos años, escribe uno de los himnos más preciosos. Y él dice: sublime gracia, aquel que un pecador salvó. ¿Conocen este himno? Precioso. Cuando yo me enfrento a esa historia, y en medio de todo lo que es renovación, se me aparece una pregunta, y voy a seguir un poco el juego del pastor Iván de la semana pasada, en el culto de la mañana. Una pregunta, y es así: ¿cómo sabemos que estamos experimentando una renovación verdadera? Porque seamos sinceros, en nuestro quehacer diario, en nuestra realidad, podemos pretender creer de una u otra manera que somos renovados y que Dios actúa en nosotros. Pero hay una problemática ahí, que muchas veces tenemos un sentimiento frente a una espiritualidad, algunas veces falsa, de que estamos bien. Pero ¿estamos viviendo una espiritualidad real? ¿Estamos viviendo una renovación genuina? ¿Estamos experimentando una renovación verdadera? Pensémoslo, hay personas que lo viven así. Veamos los fariseos. Los fariseos creían de ciencia cierta que estaban en el lugar correcto, defendiendo lo correcto, la ley de Jehová. Pero viene Jesús y les dice: ay, su corazón está tan apartado.
están metidos en su ley, en su reglamento, y no son más que sepulcros blanqueados, una generación de víboras. Por fuera son relucientes como sepulcros, pero por dentro están llenos de muerte y de pudredumbre. Pero si nos sentamos unos segundos al lado de un fariseo, ustedes podrían quizás conversar con un fariseo. Pongámonos en esa mentalidad. Y quizás el fariseo lo encuentra muy cristiano. Se sabía la Biblia de memoria. Pero quizás su corazón está tan alejado de Cristo. Entonces ahora, a través de la vida de Zaqueo, quiero compartir tres cosas, tres verdades, tres ideas clave en las cuales podemos saber que estamos experimentando una renovación verdadera. Punto 1, la renovación comienza cuando Jesús transforma el corazón y transforma las prioridades. ¿Cómo parte la historia de Zaqueo? La historia de Zaqueo parte desde Jesús entrando a esta ciudad, y se dice que no solamente entra a esta ciudad, sino que empieza a caminar entre medio de ellas, y un tal Zaqueo sabe de Jesús. Este Zaqueo pequeñito no sabía cómo encontrarse con Jesús, Zaqueo pequeñito no sabía cómo ver a Jesús, y decide subirse a un árbol. En medio de subirse a este árbol pasa algo precioso. Jesús lo mira. Jesús lo ve desde lejos. Y sin ni siquiera preguntarle el nombre, lo mira y le dice: Zaqueo, baja de ahí, que hoy día comeré en tu casa. ¡Wow! Me encanta esto. Me encanta esta parte de la historia. ¿Por qué? Porque desde ahí podemos sacar grandes cosas. Lo primero, pongámonos un poquito en el contexto. A mí esto ya me impacta. ¿Por qué? Porque la historia de Zaqueo viene después de una historia que es igual de potente que la historia del joven rico. ¿Se acuerdan de la historia del joven rico? Retrocedan al capítulo anterior. El joven rico, un joven rico, es todo lo que se sabe. Este joven rico va corriendo ante Jesús y le dice: Señor, ¿cómo lo puedo hacer? Y el joven rico dice: he cumplido todo tu reglamento, he cumplido todas las leyes, he hecho todo. Y Jesús va y le dice una sola cosa, le dice: ¿sabes qué? Vende lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Saben lo que pasa con el joven rico? Se va triste. Ni siquiera alcanza a responder algo, ni siquiera alcanza a decir algo. Simplemente se va triste. Y ahora viene la historia de Zaqueo. Por un lado tenemos al joven rico, cumpliendo todos los reglamentos, todas las leyes que podían haber frente a la religión judía. Y por otro lado, Zaqueo. ¿Qué podemos decir de Zaqueo? ¿Saben qué? Puras cosas malas. ¿Por qué? Porque primeramente era jefe de los publicanos. Era uno de los principales cobradores de impuestos de ese sector. Pero ¿saben cuál es el problema? No era solamente que era cobrador de impuestos, no era solamente que era publicano, sino que para estar ahí tenía que traicionar a su pueblo. Era un judío que por el dinero vendió su religión. Era un judío que por dinero vendió su espiritualidad y decidió servir al imperio romano por unas lucas de más, en vez de sentarse con su pueblo, en vez de adorar en la sinagoga, en vez de estar con los que creían en Dios. Decide por dinero vender a su pueblo. Entonces vemos al joven rico y decimos: oh, ha cumplido todas las leyes. Vemos a Zaqueo y decimos: no ha hecho nada. Y peor aún, no solamente no ha cumplido las leyes, sino que se ha apartado totalmente de ellas. Vemos al joven rico. ¿Qué más se dice él? Religioso, que estaba ahí permanentemente en la sinagoga. ¿Qué podríamos decir de Zaqueo? Oh,
Una persona que no se ha metido en años en la sinagoga. Una persona que ni siquiera quizá ha podido entrar en una de ellas. Pero quizá hay una diferencia. La respuesta frente a eso. El joven rico, cuando se le dice, vende todo y dáselo a los pobres, simplemente se aleja triste. Pero Zaqueo es diferente. Zaqueo no solamente, y lo vamos a ver más adelante, da lo que tiene, inclusive devuelve 4 veces, sino que está decidido a cambiar su vida. Zaqueo está decidido a transformar su vida. Y me encanta cómo termina incluso esa parte de la historia en el versículo 6, porque se va gozoso y le recibe gozoso al Señor Jesucristo en medio de él. Por mientras que el joven rico se va triste, el Zaqueo se va gozoso. Hay un cambio, hay una diferencia, y esa diferencia, la repito, la renovación comienza cuando Jesús transforma tu corazón. Pero no solamente transforma tu corazón, sino que transforma tus prioridades. Zaqueo se encuentra cambiando su corazón desde el punto cero. Zaqueo comienza cambiando su corazón desde el punto que decide dejar todo por seguir a Jesús. Pero no fue solamente seguir a Jesús en el momento que Jesús lo habla, es mucho antes. Es en el momento que escucha que un Jesús se acerca, es en el momento en que deja la vergüenza y se sube a un árbol, es en el momento en que hace de todo para ir a Jesús. Y ¿saben lo potente de eso? Es que cuando él está haciendo de todo para ir a Jesús, se da cuenta de algo, que todo lo que él pudo haber hecho para ir a Jesús, Jesús ya lo estaba haciendo. Se encuentra con un Jesús que ya incluso sabía su nombre. Se encuentra con un Jesús que ni siquiera tuvo que preguntarle algo, simplemente le dijo: Zaqueo, baja de ahí, hoy día tomaré 11 contigo, que iré a tu casa a cenar contigo. Si tú crees que estás haciendo algo para acercarte a Jesús, quiero decirte algo. Jesús ya ha hecho todo para acercarse a ti. Jesús ya entregó a su Hijo unigénito para acercarse a ti. Jesús ya con lazos de amor, como lo dije delante, se ha acercado a ti. Y su Espíritu Santo te ha ido conquistando de a poco. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer. Y obviamente, un corazón que está siendo transformado es un corazón que responde al llamado de Cristo. Me imagino a Zaqueo en ese momento. Vamos un poquito quizá a meternos en su corazón. Zaqueo en algún momento de su vida decide traicionar a su pueblo. Zaqueo en algún momento de su vida decide vender su fe por el amor al dinero. Pero no es solo eso. Quizás Zaqueo al principio no se da cuenta, pero también se empieza a alejar de su familia. Sus amigos ya no le hablan. Sale a la calle y quizás sea apiedrado. Y hay diferentes problemáticas con él. Diferentes dolores que quizá él está viviendo. Entonces cuando él está allá arriba y Jesús le dice: baja de ahí, que iré a cenar a tu casa, quizás su mente explotó. ¿Por qué? Porque en la cultura de ese tiempo, ir a cenar con alguien no es simplemente ir a comer con alguien. Ir a cenar con alguien, validarlo culturalmente. Ir a cenar con alguien y sentarse a la mesa con alguien es decirle: ¿sabes qué? Si eres importante. Y no solamente si eres importante, sino que pongo mi prestigio. Pongo mi prestigio para que todos sepan que te valido. Entonces imagínense por un segundo
a este Zaqueo en ese árbol, sintiéndose avergonzado y alejado de todo, sintiéndose el más pecador porque inclusive por un poco de dinero vendió su fe. Y Jesús le dice, baja de ahí, desciende, que hoy día iré a comer contigo. Quizás Zaqueo dice, pero Jesús, si tú vas a comer conmigo, te verán como leproso los demás, te verán como contagiado, como vil, como inmundo. A Jesús le da lo mismo. Pero Jesús, si yo bajo de acá y te llevo a mi casa, estarás comiendo con un pecador. Y Jesús, yo creo que lo mira y dice, no sabes cuántas veces más lo voy a hacer. Pero Jesús, es que si bajo y te sigo, yo sé que no te puedo seguir. Fui yo el que lo decidí. ¿No te ha pasado eso? Señor, fui yo el que pequé. Fui yo el que cometí los errores. Fui yo. Estoy tan alejado. Y Jesús simplemente le dice, baja, ven conmigo. Y esto es precioso. ¿Por qué? Porque cuando hay una renovación verdadera, esta transforma el corazón, pero también transforma las prioridades. Porque la prioridad de Zaqueo dejó de ser el cobrar impuestos y empezó a ser una cena. La prioridad de Zaqueo ya ni siquiera era el imperio romano, era una cena. Una cena. ¿Le ha tocado alguna vez recibir a alguien importante? ¿Le ha tocado, no? Hace 6 años, hace 6 años aproximadamente, estábamos trabajando un proyecto de Innovafosis con la fundación. Y recuerdo que me llaman y fuimos con la municipalidad con todo un proyecto que estamos haciendo. Era para emprendimiento de mujeres que habían sido víctimas de violencia. Se acercaba el tiempo como del Día Internacional de la Mujer, estoy tratando de recordar tal cual como fue. Y nos llaman y nos dicen, Freddy, la próxima semana a las 11 de la mañana, en tal junta de vecinos, va a ir la presidenta Michelle Bachelet. Ustedes son los que la van a recibir. Yo tengo la foto, nos sentamos al ladito de ella. Pregúntenme, ella llegaba a las 10 de la mañana, pregúntenme a qué hora llegamos nosotros. Creo que llegamos, y me da risa, creo que llegamos a las 8 de la noche del día anterior. Todo calculado, nunca había hecho algo tan... Los que me conocen, no soy tan detallista. No soy una persona que hoy pero esa vez, y además tenía la pastora Carolina, ella sí que es detallista. Empezamos a ver cada cosa, venía la presidenta, empezamos a ver con la junta de vecinos, con la oficina de la mujer, todas las cosas. Venía la presidenta y teníamos la posibilidad de desayunar con ella, decirle las problemáticas, contarle lo que hacía la fundación. ¿Por qué no ver alguna posibilidad que desde el gobierno nos ayudaran? Estamos viendo cada una de las cosas. Ese día fue loco. Se me fueron todas las cosas de la mente. Todas las cosas de la mente. Era octubre. Termina eso. Recuerdo que llego a la casa muerto y cansado, cerca del mediodía. Me siento y mi esposa me dice, Freddy, hoy día era el cumpleaños de tu mamá, ¿la saludaste? Yo le dije que sí, para que no me regrese. Sí, es temprano, le mandé un audio. Dije, ¿de qué manera en una semana para otra se me olvidó el cumpleaños de mi mamá? Porque venía la presidenta, Michelle Bachelet.
Se me fue, se me olvidó, perdónenme, soy así. ¿Pero le ha pasado eso que cambian las prioridades de tal manera? Me imagino a Zaqueo. A Zaqueo que no ha tenido una cena hace mucho tiempo, a Zaqueo que tenía problemática hace mucho tiempo, a Zaqueo que ha estado lejos de la fe y de la religión organizada tanto tiempo. Y Jesús le dice, tengo una cena contigo. Le cambió las prioridades. Ya no importaba nada. Jesús venía a cenar con él. Y quiero decirte algo. Jesús viene a cenar contigo. Todos los días. Jesús, el Espíritu Santo, inclusive vive dentro tuyo. Todos los días. Entonces, cuando nosotros queremos entender de que la renovación comienza cuando Jesús transforma nuestro corazón y nuestras prioridades, entendemos que la renovación comienza porque el Espíritu Santo está trabajando dentro de nosotros. Y por ende empieza a transformar todo. Segundo, la renovación verdadera siempre se evidencia en acciones concretas. La renovación verdadera siempre se evidencia en acciones concretas. ¿Qué pasa aquí? Esto me impacta a mí. ¿Por qué? Porque Jesús llega a cenar. Jesús entra ahí y empieza a suceder una conversación con Zaqueo. Y las respuestas de Zaqueo me impactan. Las respuestas de Zaqueo me mueven algo. Porque Zaqueo empieza a tomar decisiones concretas frente a su vida. Les cuento cuáles son las decisiones de Zaqueo. Primero, Zaqueo decide dar la mitad de sus bienes a quienes los necesitan. Espera. ¿Se acuerdan del joven rico? Él no pudo. Jesús le dice una sola cosa, vende lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Qué hizo el joven rico? Se va triste. Aquí a Zaqueo Jesús ni siquiera le pide algo. Y Zaqueo va y se desprende. ¿Ven la diferencia? Cuando una persona en realidad se transforma y una renovación verdadera en ellos. Se transforman cada una de las acciones de realidades concretas. Lo segundo, hace un compromiso. Hace un compromiso no solamente con la justicia y la restitución, sino con cada una de las personas que él le había hecho daño. Y dicen, ¿saben qué? Voy a devolver cuadriplicado, voy a devolver 4 veces lo que he robado. A mí me impacta hasta ahí. Porque esa segunda acción tiene 2 trasfondos teológicos profundos. La primera, Jesús hasta ahí no le había dicho ladrón. Jesús hasta ahí no lo había tratado de ladrón, no le había dicho que había robado, no le había dicho nada de esas cosas. Y simplemente Zaqueo dice, Señor, yo sé que he robado. ¿Para qué te voy a mentir? Voy a devolver 4 veces lo que he robado. Y segundo, el devolver 4 veces lo que he robado es parte de lo que se reflexionaba de la ley de Moisés desde Éxodo, creo que capítulo 22 por ahí, donde se reflexiona en torno a lo robado y cómo tiene que devolver lo que se había robado. Y el castigo más grave, el castigo más fuerte a una persona que había robado era devolver 4 veces. Entonces él, punto 1, se siente en su papel de judío y segundo, se reconoce como el más culpable, como el mayor de los ladrones. Él no va por la ley más débil. Él no busca que le bajen un poquito a los grados de su delito. No.
él mismo se echa la culpa superior. Y no solamente se echa la culpa, sino que se compromete. Recuerdo hace varios años que una de las cosas que más me impactó mi corazón aquí en Bethesda fue una vez que, no recuerdo quién, trataba de ponerlo en mi mente, pero fue hace muchos años, 10 años atrás, cuando estaba recién llegando a Bethesda, y alguien predicó en la diferencia de la restauración y la restitución. Y esa vez tomé varias decisiones. Y empezó a reflexionar esa persona, quizás los pastores se acuerdan de eso, yo no me acuerdo quién fue, sobre lo importante de restituir. Y esa palabra no existía en mi vocabulario, menos en mi vocabulario bíblico y teológico. Restituir. Porque una cosa es saber que yo hice algo malo, otra cosa muy diferente es que frente a eso malo que yo hice, yo me arrepiento y me arrodille y quiera que Jesús sane mi corazón. Pero otra cosa muy diferente es que si yo le hice daño a alguien, lo restituya. Esa no me la sabía y esa me dolió. Porque empecé a ver mis propios pecados y mis propios dolores. Empecé a ver cómo quizás mis pecados, si yo había hablado mal contra alguien, ya no solamente tenía que arrodillarme ante el Señor y pedirle perdón. Ya no solamente tenía que ir donde ese alguien a pedirle perdón por haber hablado mal de ese alguien, sino que inclusive tenía que ir frente a las personas que hablé mal de ese alguien, decirle mentí. Esa persona nunca hizo eso. Me empecé a dar cuenta que quizás como padre no fui lo suficientemente bueno, ya no bastaba con arrodillarme, ya no bastaba, sino que tenía que ir donde mi hijo y pedirle perdón. Un papá pidiéndole perdón a un hijo. Tenía que darme cuenta que si mi carácter había hecho daño, tenía que empezar a restituir a las otras personas con amabilidad y amor. Y ahí es donde se pone complejo. Porque nos encanta la primera parte donde pensamos que la renovación transforma nuestro corazón. Pero saben que cuando Dios renueva nuestra vida, transforma nuestras acciones concretas. Es metanoia, es un cambio de mente, arrepentimiento. Ya no sigo en el camino del pecado en el cual estaba, sino que cambio de dirección completamente y camino hacia lo que Cristo quiere. Y no solamente camino hacia lo que Cristo quiere, sino que parte de lo que Cristo quiere es que yo restituya a quien le hice daño. Eso me mata a mí. Porque finalmente lo que hace Zaqueo no es solamente arrepentirse, sino que él cambia su relación con el dinero. No sé si vemos lo profundo que es eso. Él no solamente se arrepiente de su pecado, sino que cambia su relación con su pecado, con su Dios, que era el dinero. El dinero fue lo que lo llevó a salirse de su fe. El dinero fue el que lo llevó a vender sus creencias. El dinero fue el que lo llevó a irse de su familia. Pero ahora el dinero no lo controla más. Es más, él controla el dinero y empieza a regalarlo como si no valiera nada. Y lo da 4 veces más y se lo empieza a dar a los pobres. Porque él dice, el dinero no tiene poder sobre mi vida. Y eso es con todo. ¿Tu carácter es el que te jode? Tienes que cambiar tu relación con tu carácter.
Tienes que empezar a darte cuenta que tu carácter es algo que tienes que rendir a los pies de Jesucristo y el carácter ya no te controla más y por ende empieza a esforzarte ni siquiera a no enojarte, sino que empieza a esforzarte para tratar bien a las personas y darle un doble de cariño y darle un doble de atención y darle un doble de amabilidad y quizás multiplicado por 4 y así el carácter no gobernará tu vida porque el Espíritu Santo va a ser el que va a empezar a gobernar. ¿Tienes problemas, no sé, con la sexualidad? Pornografía, etcétera. Quizás eso ya tiene que empezar a ponerse a los pies de Jesucristo. Y por ende ya no sigue gobernando tu vida. Y ya empiezas a no mirar al otro como un sujeto sexual, empieza a dejar de cosificar al otro, sino que empieza a mirar a las personas de una manera diferente. Y si alguna persona dañaste, la restituyes pidiendo perdón. Y así cambiamos nuestra relación con cada una de nuestras áreas que nos han llevado a estar tan mal. Y tercero, la renovación no solo cambia lo que hacemos, también cambia quiénes somos. ¿Saben qué significa saqueo? Significa puro. No es puro. Como limpio, así como no tiene pecado. Me imagino 2 o 3 cositas. Me imagino los papás cuando chicos. El nombre era muy poderoso cuando eran niños. Perdón, en toda la vida, no cuando eran niños, pero era como al momento de ponerle el nombre era muy fuerte dentro de la cultura judía. Y los papás poniéndole, no, le vamos a poner puro. Y después el pastelito va y traiciona a toda la nación. Yo sé que a ustedes se les vinieron personas en la mente. Sí. ¿Saben con los que se llaman Jesús? Yo me lista mucho al Jimmy. El Jimmy, el hijo. Jimmy se llama Jimmy Jesús. Yo le digo, no he visto a Jesús bueno. Era muy importante los nombres. Pero también en los libros de la Biblia se ponen por algo. ¿Saben cómo se llama el joven rico? No, porque no importaba. ¿Saben cómo se llama el ciego de nacimiento? Bartimeo. ¿Saben cómo se llama el del estanque de Betesda? ¿El paralítico? Porque no importaba. No, en serio, si no ponen los nombres, porque no importa. Hay algo detrás de eso. Quizás para Lucas poner el nombre Saqueo era a los ojos del lector quizá un sarcasmo. Y se acerca al puro. ¿Y quién es ese puro? El cobrador de impuestos. No, era puro. Y ahí se acerca el puro. ¿Y saben lo que le dice en el versículo 9 y 10 al puro? Lo primero que le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Me encanta eso porque Jesús ahí declara esta restauración espiritual. Y me encanta porque lo vimos desde el inicio. Saqueo yendo a buscar a Jesús. Pero no. Jesús lo cambia y lo cambió desde el primer momento. Aquí no es, Saqueo ha venido a la salvación. Ven, pasa acá adelante, que ven a traer tu salvación. No. La salvación ha venido donde ti. Saqueo, Jesús ha venido donde ti. Francisca, Daniela, Arturo, Cristian. Estoy diciendo nombres, ¿no? Quien seas tú,
la salvación ha venido a tu casa. Si estás aquí es porque la salvación está tocando a tu puerta. Si estás acá es porque el Padre, Dios Todopoderoso, Santo y Sublime, viene a traerte renovación. Y eso es precioso. Pero no solamente eso, no solamente le dice que la salvación ha venido a esta casa, sino que también dice, este es hijo de Abraham. ¿Saben lo poderoso que es eso? ¿Saben lo profundo que es para un judío esto? ¿Saben lo potente que es para un publicano esto? Para una persona que vendió su espiritualidad y su religión por un par de pesos. Para una persona que traicionó a su religión, traicionó a su pueblo por servir al Imperio Romano. Para una persona que se le negó la entrada a cualquier sinagoga. Para una persona que ya ha sido desechada de cualquier pensamiento de religión o espiritualidad en el pueblo, que venga Jesús y le dice, ¿sabes qué? Tú eres hijo de Abraham. Le está diciendo, tú eres hijo de Dios. Todo lo que pensaste, todo lo que por años creíste, todo lo que te has sentido alejado de Dios, yo vengo a restaurarlo, vengo a renovarlo, vengo a cambiarlo y te digo, tú eres hijo de Dios. Y ahí es como vemos cómo Jesús renueva, cómo Dios transforma quienes somos, cómo Dios transforma nuestra identidad, cómo Dios transforma lo más profundo de nosotros mismos. Porque seamos sinceros, muchas veces cuesta un montón entender eso. Principalmente porque vivimos una vida que no es coherente con nuestra identidad. Muchas veces nos decimos hijos de Dios, pero no actuamos como el Rey de Reyes. Hay una imagen que me gusta mucho, que sale el Padre Nuestro. ¿Se lo saben? Padre Nuestro. No fueran en la catequesis. Padre Nuestro. Sí, ya está ahí nomás. Vi que no se lo sabían también. Y esta imagen dice, ¿por qué le llamas padre si no te comportas como hijo? ¿Por qué le llamas nuestro si en realidad lo vives como tuyo y no compartes con el prójimo? ¿Por qué le dices que está en los cielos si no te arrodillas cada mañana a mirar lo celestial y a comunicarte con Él? ¿Por qué dices santificado tu nombre? Y así empieza. ¿Por qué dices tantas cosas en el Padre Nuestro si no te las crees? Y es por eso. Porque muchas veces nuestra vida no es coherente con nuestra identidad. Decimos ser hijos, pero no nos comportamos como hijos del Rey de Reyes. Decimos ser parte de la familia de Cristo y no amamos al prójimo. O peor aún, decimos que Dios es nuestro Padre, pero nuestra identidad está tan dañada. Nuestro corazón ha sufrido tanto que ni siquiera sabemos cómo es el amor de un padre. Y hemos decidido creer que Dios es mi papá, pero sigo comportándome como una niña que está esperando que papá vuelva a la casa y querer abrazarlo, y por ende lo veo desde lejos. Sigo creyendo que Dios es mi esposo, pero recuerdo la última infidelidad. Y en realidad no puedo ver a Dios como aquel esposo que me abraza y que está conmigo. Quiero ver a Dios como mi amigo, pero en la última iglesia que estuve, aquellos que se llamaron mis amigos me traicionaron. Y así como mi identidad se ha ido dañando. Me imagino a la de Zaqueo.
años diciéndole que no valía. Años diciéndole que estaba lejos de lo que Dios quería. Quizás cuántas veces le hicieron bullying por ser pequeño. Quizás lo difícil que fue de él soltarse con el dinero, porque quizás el dinero es lo único que le daba prestigio. Pero la renovación viene a transformar todo. La renovación viene a transformar quiénes somos. La renovación viene a transformar nuestras acciones más concretas y la renovación viene a transformar nuestro corazón y nuestras prioridades. Un corazón transformado busca a Jesús. Acciones nuevas y concretas muestran un cambio en real y una identidad restaurada. Muestra el amor de Cristo en cada área de nuestras vidas y la gracia de Él en nuestros corazones. Amén. Te invito a cerrar tu ojito. Cuando Dios viene a restaurar nuestras vidas, viene a traer transformaciones reales y concretas en áreas puntuales en nuestra vida. Así que ahora te quiero pedir que ahí con los ojitos cerrados empieza a pensar cuáles son esas áreas. Áreas puntuales. Si tienes que buscar mucho en tu cabeza, detente, porque es lo que salta al tiro. Tú sabes que hay algo con lo cual perdiste. Ni siquiera es que están luchando algunos, simplemente decidieron que ya perdieron. Siento en mi corazón algo súper puntual, quiero compartírselo. Que hay algunos que cuando escucharon la palabra restitución les sigue dando vuelta en la cabeza y eso es por lo que tienen que perdonar o pedir perdón. Es alguien que tienen que perdonar eso. Y quizás lo que están luchando es una rabia, un odio contra alguien y simplemente es soltarlo. Inclusive quizás perdonarlo, restituirlo. Quizás alguno es pecado, el amor al dinero, cualquier otra cosa que haya estancado tu vida. O para otros simplemente su cabeza, que bajo una búsqueda de identidad no ha podido encontrarla. La cabeza le taladra todos los días lo insuficiente que es. Empieza a dejar esas cosas en los pies del Señor. Ahí es tu decisión propia, personal, ahí donde está, empieza a dejárselo en los pies del Señor. La oración es simple, es decirle, Señor, ayúdame. Hay áreas de mi vida y acciones concretas que necesito que las hagas de nuevo, que necesito que las renueves. Papito, he vivido una vida diciéndome cristiano, he vivido tiempo diciendo que te conozco, pero hay áreas de mi vida que ni siquiera te conocen. La renovación se ve en acciones concretas en mi vida.
la historia de Zaqueo termina con un versículo que me encanta. Termina con un versículo que amo. Jesús le dijo: ya ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si sientes que hay áreas de tu vida o tu vida completa que está totalmente perdida y que necesitas la renovación del Señor, te quiero invitar a simplemente que levantes tus manos. Es una muestra pública de decirle: Señor, te necesito. Te necesito, te necesito. Quiero vivir esa renovación. Levántala bien alta, sin vergüenza. Soy el primero que la tengo acá levantada. De necesidad de Dios, de quebranto. Y si tienes la mano ahí levantada y necesita oración, te pido que venga acá adelante para que podamos orar juntos. Te invito a que pase acá adelante. El Señor ha traído la salvación a esta casa. Amén. Los que levantaron sus manitas y puedan pasar acá. Y si no la levantaste y necesitas oración, este es el momento. Yo sé que hay más valientes que deciden que hoy día van a tomar decisiones concretas. Eso es. Si quieres ser uno de esos valientes, mujeres, hombres valientes, pasa acá adelante y toma decisiones concretas.
superar, algo que no podemos cambiar, algo que es tan oscuro o está tan mal que no lo podemos cambiar. Pero como cantábamos delante, como ha predicado el Frey, nuestro Dios es Dios de imposibles, y Él, cuando llega a nuestro corazón y a nuestra vida, pasan cosas maravillosas. Así que puede que ustedes no hayan pasado aquí adelante, pero sí necesitan esa restitución o esta renovación de la que hemos hablado mucho, y a lo mejor lo sienten en su corazón. Les quiero invitar a que le canten esta canción y la declaren en su vida, porque nuestra esperanza efectivamente está en Jesús. Padre Celestial, bendito Dios, Padre Celestial, no queremos que tu renovación sea solamente sentimientos. No queremos que tu renovación sea solamente algo superfluo, que en algún momento sintamos algo solamente, que no sea. Queremos que tu renovación sea transformación de vida. Papá, y aquí hay una iglesia que te pide que seas transformando nuestras realidades. Papá, si hay algo en lo cual hemos pecado, Señor Jesús, perdónanos. Papito, que tu misericordia, que tu gracia venga sobre nosotros. Papá, si hay personas que necesitan hoy día perdonar, Señor Jesús, llévalo a perdonar. Llévalo a abrazar, Señor Jesús, llévalo a tomar decisiones en torno a eso. Si hay personas que necesitan tomar decisiones frente a su carácter, frente a su pecado, frente a su amor al dinero, frente a diferentes cosas, llévalo, Señor Jesús. Dale la valentía. Dale, Señor Jesús, la sabiduría, la fe para tomar esas decisiones. Porque queremos ser hijos tuyos, Señor Jesús, que su vida sea transformada al 100%. Porque queremos ser hijos tuyos donde
donde nos confundan contigo. Donde cuando nos miren, Señor Jesús, puedan verte a ti. Llévanos, Señor Jesús, a una santidad que se parezca a la tuya. Condúcenos, Señor Jesús, a esa santidad, Señor Jesús, que revoluciona vidas. Condúcenos, Señor Jesús, a esa santidad, Señor Jesús, que solamente viene de ti. Esa santidad que alarma a los adultos, pero que a los niños los hace resplandecer. Esa santidad, Señor Jesús, que viene, Señor Jesús, impacta, Señor Jesús, esta cultura. Esa santidad, Señor Jesús, que nace de un temor profundo a ti. Llévanos, Señor Jesús, a esa santidad que empieza a revolucionar vidas. Señor Jesús, que aumente un temor de ti a tal nivel que queramos, que deseemos, Señor Jesús, alejarnos del pecado. Que sea tu Espíritu Santo llevándonos a correr lejos de Él. Que sea tu Espíritu Santo movilizándonos. Que sea tu Espíritu Santo transformándonos. Que sea tu Espíritu Santo moviendo cada arista de nuestra existencia. Porque queremos, Señor Jesús, que haya una evidencia de nuestra renovación. Porque queremos que nuestros familiares vean el impacto de tu vida en nosotros. Porque queremos que esta sociedad vea, Señor Jesús, lo que tú puedes hacer con una persona que está dispuesta a rendirse ante ti. Espíritu Santo de Dios, que venga temor. Y al terminar esta reunión, y al terminar este tiempo, Padre Santo, oro por todas las decisiones que han sido tomadas hoy día. Oro por aquellos que correrán a pedir perdón. Oro por aquellos, Señor Jesús, que hoy día tomarán el teléfono y llamarán para perdonar. Oro por aquellos, Señor Jesús, que decidirán dar lo que tienen a los pobres. Oro, Señor Jesús, por los que decidirán tomar acciones concretas frente a su pecado. Oro por aquellos que restituirán. Oro por aquellos que han decidido que no saldrán igual. Oro por aquellos, Señor Jesús, que el día de hoy será un antes y un después frente a sus vidas. Oro por aquellos, Señor Jesús, que el día de hoy abrazarán, Señor Jesús, como nunca han abrazado. Oro por aquellos, Señor Jesús, que amarán en tu nombre. Te pido que, Señor, que tu Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Ese Espíritu Santo, Señor Jesús, que siempre nos acompaña. En tu nombre, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.